Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal de Código Nodos y BFX. Yo soy Andrés, desarrollador de videojuegos indie, y bienvenidos a un nuevo video de la serie de C++ avanzado. Recordemos que en esta serie miramos las características más avanzadas y potentes que posee el lenguaje de programación de C++ y las nuevas características que algunas ya han llegado al estándar, y también daremos un vistazo de las nuevas que aún están por llegar. En este nuevo video vamos a aprovechar para organizar nuestro proyecto, ya que de momento lo tenemos todo metido dentro de un fichero, dentro del fichero main.cpp, que tampoco es un fichero demasiado extenso. Tenemos 192 líneas, lo cual, como digo, no es extenso. Y también vamos a aprovechar para ya limpiar un poquito este fichero y ya comenzar a quitarnos funcionalidades que ya no vamos a usar. Entonces, como digo, vamos a organizar mucho mejor. Estoy aquí y también vamos a dar un vistazo rápido a lo que es la modularización dentro de C++, que la tenemos ya disponible desde C++ 20. Entonces vamos a dar un vistazo rápido a cómo podemos trabajar con módulos aquí, en Visual Studio, utilizando pues el lenguaje de programación de C++. Pero bien, antes de continuar y ver todo este tema, pues me gustaría recordarles que si desean apoyar al canal de forma más directa, pueden hacerlo a partir de la página Buy Me a Coffee. El link lo van a encontrar en la descripción de este video y también en la descripción del canal en sí. Esta es una donación voluntaria, no es obligatoria de poder hacerla, pero si la puedes hacer te agradecería muchísimo, te lo agradecería de todo corazón, ya que de esta forma es como voy a poder seguir manteniendo este canal en sí. Y bien, ya habiendo hecho este pequeño anuncio, pues primero, antes de comenzar a organizar, vamos a eliminar lo que ya no vamos a necesitar. En este caso ya vimos que en Help, en el componente de Help, no necesitamos la función update. No la necesitamos porque en caso de Help no creo que se necesite esa funcionalidad. Y en Render y Transform vamos a dejarla momentáneamente con ese código que tenemos ahí. Con el tema de las inclusiones, Memory ya no vamos a usar, ya no estamos haciendo uso de Smart Pointer, por lo tanto vamos quitándonos la cabecera de Memory. Esto va a provocar que el código más abajo pues comience a tener problemas, o al menos que alguno de estas inclusiones haga de forma indirecta una inclusión a Memory, que parece que ese es el caso. Perfecto. O incluso aquí estoy usando Share Pointer y sin embargo me lo sigue reconociendo. Entonces probablemente alguno de estos esté haciendo esa inclusión de memory. Puede ser que TypeTrace de forma indirecta lo esté haciendo. Entity, la clase Entity que tenemos aquí, esta clase ya no vamos a hacer uso, por lo tanto vamos a quitárnoslas también, ya no la necesitamos en este caso, ya que estamos haciendo uso de Entity 2. Ahora sí estoy teniendo ya problemas en el código mucho más abajo. Todo esto es nuestras herramientas nuestras metafunciones, las cuales nos ayudan a metaprogramar. En este caso, perfecto, ya vamos también a organizar todo esto. CallOutDate es una función libre. Try CallOutDate debería estar por acá arribita, ¿verdad? A pesar que creo que la borramos en el video anterior. Sí, ya la borramos, perfecto. Entonces CallOutDate está ahí. CType es una función de ayuda, vamos a mantenerla todavía. Y en este caso, pues esta clase, o esta plantilla de clase ya no tiene sentido que se llame Entity2. Esta ya puede pasar a llamarse simplemente Entity. Perfecto, aquí también tenemos que corregir que este es el Explicit Deduction. Perfecto. Y la función createComponent ya no la necesitamos. createComponent, sí, esta es la función. Y todo esto que representa al entity anterior ya no lo vamos a necesitar, así que por lo tanto también lo vamos a borrar. Perfecto. Entonces aquí ya no se llama Entity 2. Ya no tiene sentido que se llame Player 2, simplemente Player en este caso. Perfecto. Y ahí ya tenemos pues un fichero main.cpp pues un poquito más limpiecito. Entonces vamos a organizar lo que tenemos aquí. Vamos a empezar en este caso con los... Vamos a empezar con las herramientas la herramienta de metaprogramación, en este caso las metafunciones que nosotros creamos. Estas, como son plantillas, podríamos llevárnoslas tranquilamente a un punto H. Técnicamente aquí no hay código que se pueda compilar porque, código compilable en sí, porque todo esto se genera en tiempos de compilación, pero no tenemos código como hacer la llamada a un get o hacer una suma de dos variables, cosas así por el estilo. Así que esto lo podríamos llevar tranquilamente a un punto H. No necesitamos aquí, como digo, un punto CPP, porque técnicamente aquí no hay código que generar, código que compilar en sí. Entonces vamos a generar en este caso un fichero .h para estas metafunciones que tenemos aquí. Entonces new item,
Y esto vamos a llamarlo, yo lo sé llamar metaprogramming. Programming. Perfecto, pero en este caso extensión .hpp, que la extensión, bueno, en algunos casos, no sé si ustedes habrán visto que existe la extensión .h, esta es la extensión de C. La extensión aprobada por el estándar para C++ es .hpp, es la extensión que está aprobada para C++. También tenemos otra extensión como .hh, vendría a funcionarnos igual, pero como digo, la aprobada por el estándar es HPP y es la recomendada de usar en C++. Si bien es cierto, hay muchos proyectos y por ejemplo un motor como Unreal Engine utiliza los .h. De hecho, ellos tienen una aserción en tiempos de compilación que detecta el fichero cuando se manda a compilar, que el fichero tiene que ser .h, no puede ser ni .hh ni .hpp en caso de Unreal. Entonces, allá ellos. Pero bien, la aprobada por el estándar es el .hpp, pero pueden usar tranquilamente el .h o el .hh. Tranquilamente pueden usarlo. Entonces, esto va en este proyecto que se llama Introduction to Templates y el fichero se llama metaprogramming.hpp. Perfecto, entonces ahí tenemos ya nuestro fichero de cabecera y por lo tanto todo lo que tenemos aquí referente a metafunciones, que sería todo esto de aquí, sería hasta typelist, que es una utilidad para metaprogramar, vamos cortándolo y vamos trayéndolo dentro de este fichero de aquí. Entonces aquí no vamos a necesitar ninguna inclusión porque no estoy haciendo uso de type trace o alguna cuestión adicional, ¿verdad? No, todo esto es, bueno, aquí tengo el hazard day, que esto sí lo voy a necesitar y probablemente voy a tener que llevarme ese concept allá también. Entonces vamos llevándonos el concept. Perfecto, todas estas son nuestras metafunciones y en este caso como aquí estoy necesitando este hazard day, pues voy a tener que ponerlo primerito. Peguémoslo aquí. Aquí tenemos el concept, perfecto, pero aquí voy a necesitar hacer la inclusión de la cabecera de concept. Vamos a limpiar todo esto. Y este isComponent, este no se está usando en mi librería de metafunciones, por lo tanto lo puedo mantener aquí todavía. Y como digo, para poder acceder a esta palabra reservada concept, voy a necesitar hacer la inclusión de los concepts. Que pasa que creo que esto ya no, esto no es necesario. No. En este caso, si yo necesito hacer la inclusión de concept, o sea, en este caso, pues del fichero concept a través de un include, por ejemplo, si yo quiero acceder a las definiciones estándar, que en este caso ya posee el compilador, por ejemplo, de hecho aquí en C++ ya tenemos concept estándar, que son, podríamos decir, los más básicos o los más sencillos que vamos a usar en la mayor cantidad de proyectos, o los más genéricos, esa sería la palabra correcta. Entonces aquí no voy a necesitar ninguna inclusión adicional. Perfecto, ahora estamos en un .h. La recomendación con los ficheros .h es que siempre en la primera línea usemos los include guards. Por ejemplo, podemos hacer uso de pragma once, por ejemplo, que es el include guard hasta cierto punto, o una especie de include guard bastante usada, que está soportada por todos los compiladores, pero originalmente el aprobado por el estándar para C++ son los conocidos como el if no def. Si no está definido este símbolo, que de momento tiene el nombre 1, si no está definido ese 1, todo lo que esté aquí adentro no se va a procesar. Para eso son los include guard. Entonces aquí le podemos poner un nombre. Yo le pongo normalmente metaprogramming con extensión HPP. Esta es la nomenclatura normal que se suele usar para include guard. Es el nombre del fichero seguido de la extensión, pero todo separado por su guión, no con puntos en este caso. Creo que sí se puede meter puntos, pero lo aconsejado en este caso es usar subguiones para referirme que esto vendría a ser el punto HPP. Entonces, lo que quiere decir esto, que si este símbolo no está definido, todo lo que esté aquí adentro no se va a procesar. Yo puedo poner in a igual a 5. Perfecto. Entonces, como este símbolo no está definido, este in a que tenemos aquí adentro no se va a procesar. Entonces, para tener un include guard completo se suele hacer lo siguiente: if no define, define metaprogramming. Si este símbolo no está definido, entonces defínelo dentro del cuerpo, en este caso
de este includeGar, o bueno, dentro de este if. Perfecto. Y entonces dentro de este fichero voy a incluir todo, en este caso, pues las metafunciones que yo tengo. Perfecto. Pegamos, guardamos. ¿Y para qué me sirve todo esto de aquí? Pues bien, uno de los problemas que tenemos con las inclusiones es que las inclusiones muchas veces van a estar presentes de forma directa o indirecta dentro de un fichero. Por ejemplo, en main.cpp nosotros hacemos una inclusión directa de los ficheros, en este caso que pertenecen a la librería estándar. Pero los ficheros que pertenecen a mi proyecto, puede darse el caso de que se incluyan varias veces, o sea, este fichero se va a incluir varias veces en diferentes partes de mi proyecto. Pero puede darse el caso que yo aquí incluya directamente este metaprogramming, pero otro fichero de inclusión que también lo necesito dentro del main, puede darse el caso que también esté incluyendo de forma directa este fichero metaprogramming. Por lo tanto, estaría incluyendo dos veces este mismo fichero una de forma directa y otra de forma indirecta dentro del mismo main.cpp. Entonces, esto se includeGar para lo que me sirve es que si se incluye más de dos o tres veces la cantidad de veces que sea, solamente todos estos, los concepts que tengo aquí declarados y las metafunciones solamente se generen una sola vez. Sí se van a incluir más de una o dos, tres, cuatro, la cantidad de veces que sea, pero solamente se procesará una sola vez. ¿Cómo podemos corroborar esto? Por ejemplo, vamos copiando esto de aquí y vamos pegándolo aquí de forma directa, porque eso es lo que hace técnicamente una inclusión. En este caso, la directiva include que tenemos el C y C++. Técnicamente lo que hace es copiar el contenido de ese fichero en el fichero donde se lo esté necesitando. Entonces, él lo que va a hacer es esto de aquí. Es técnicamente lo que va a hacer. Pero como digo, si otro fichero que también está incluido dentro de este CPP incluye de forma indirecta este metaprogramming, vamos a tener algo similar a esto de aquí. Se va a volver a pegar. Y como vemos, el código está ensombrecido en este caso. Esto me está indicando a través del compilador, me está indicando, bueno, del detector de sintaxis de Visual Studio, me está indicando, bueno, este símbolo no está definido, sí está definido acá arriba. Ah, ya, entonces esto de acá no se va a procesar. Entonces, el detector de sintaxis me lo muestra como en sombras en este caso. ¿Por qué? Porque esto me está indicando que no se está procesando. Sí se está pegando, esto sí va a suceder, pero no se va a procesar. Para eso nos sirven los includeGar. Si nosotros no tuviéramos los includeGar, el compilador al momento de compilar va a detectar que este concept está definido más de una vez y por lo tanto nos va a decir, oye, yo estoy encontrando este concept llamado hasUpdate más de una vez. Por lo tanto, o búscame una forma para que los dos puedan coexistir o bórrame uno de los dos. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes es que se ha venido usando hasta este momento los includeGards en sí. Perfecto, entonces aquí vamos a hacer la inclusión de metaprogramming porque aquí necesito type list y todo ese tipo de cosas. Perfecto, ya nuestro fichero .cpp, main.cpp, pues va quedando pues cada vez un poquito más limpio. Perfecto, entonces todo esto ya lo tenemos pues dentro de un solo fichero, que en este caso es en HPP. ¿Y qué otras correcciones puedo hacer aquí? Podría hacer aquí en el concept porque aquí tengo T en mayúscula, lo voy a dejar, la verdad no me molesta tanto. Y como digo, ya tenemos el resto. Entonces, con estos cambios que hicimos, vamos a ver si esto aún compila. Perfecto. Perfecto, todavía compila. Aquí tengo unos warnings que me manda el linker. Esto ya es algo que tengo que revisar, pero compila bastante bien. Ahora, este ctype lo utilizamos como una función de utilidad para metafunciones, para poder ver el resultado de una metafunción. Por lo tanto, este ctype también me lo voy a traer acá. Perfecto, este sí tiene código compilable, esto es importante de poder ver porque aquí estoy haciendo la llamada a cout. Por lo tanto, aquí podemos hacer dos cosas, incluir cout aquí o donde sea que vayamos a usar esta función ctype, nosotros tendríamos que proveer en este caso IOString antes de la metaprogramming, antes en este caso de incluir el fichero metaprogramming, porque si yo lo incluyo el cout después de mi fichero, este de aquí, esto me puede generar problemas. Vamos viendo, vamos dándole control B
Y por ahí ya me está diciendo que cout no es un miembro de std. ¿Por qué? Porque él, al compilar el código, él va desde arriba hacia abajo y él se va a encontrar, va a intentar al momento de generar la especialización de este de aquí, ya tiene que comprobar después que la sintaxis esté correcta. Por lo tanto, él va a buscar, bueno, ¿dónde está este cout? No lo veo por ninguna parte. Entonces, en este caso, al momento de él compilar esta función, no encuentra el cout, me va a lanzar un error de compilación como lo estamos recibiendo. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo que yo hago? Yo sí prefiero hacer la inclusión aquí, porque aquí yo la estoy necesitando. En este caso, pues la inclusión de IOString. Entonces, como ya IOString se está trayendo a partir de la inclusión de programming.hpp, yo ya no lo voy a necesitar aquí, tranquilamente. Perfecto. Entonces, ahora sí podemos compilar y esto ya debería ser exitoso. Perfecto. Una cuestión, bueno, una recomendación que también se suele dar en el Core Guideline de C++ es que las inclusiones propias, en este caso las que pertenecen a este proyecto específico, como por ejemplo metaprogramming.hpp, se las ponga entre comillas, en este caso. Esto es, si bien es cierto, conforme como el proyecto esté configurado, yo puedo incluso tenerlo de esta forma, tranquilamente, entre paréntesis angulares. Esto me debería dar exactamente el mismo resultado. A pesar que ni tanto, ya include se me está cargando. Dice que no puede abrir un fichero llamado metaprogramming.hpp. ¿Por qué? Porque esto, las inclusiones a partir de los paréntesis angulares, lo que hace en este caso es buscar en las rutas, en este caso donde el compilador está instalado, o en las rutas que yo le indique en las configuraciones que le voy a hacer al compilador. Entonces yo debería en este caso configurar el compilador y decirle, mira, sabes que busca en tus rutas donde está instalado el compilador, y si no encuentras este fichero, busca en esta otra ruta de aquí. Entonces esas son cosas que yo sí le puedo decir al compilador. Ahora, en este caso nosotros no tenemos eso de ahí, ya que este es un fichero que pertenece a este proyecto. Por lo tanto, esto debemos meterlo entre comillas. Déjame sacarme este acá. Perfecto. Y déjame... Perfecto. Entonces, con esto, yo sé que estamos haciendo inclusión de un fichero que pertenece específicamente a este proyecto. Y entre paréntesis angulares se recomienda poner los ficheros que pertenecen al estándar, en este caso los ficheros del compilador, ya los ficheros que pertenecen a una librería con la cual yo esté trabajando. Yo cuando estoy trabajando con librerías, ya vamos a verlo ya mucho después, nosotros configuramos el compilador para decirle dónde están esos ficheros de inclusión y dónde están los .lit al momento de compilar y enlazar y todo eso. Entonces, esa es la recomendación que se suele dar. Y otra de las recomendaciones que se dan en este caso en el Core Guideline es con respecto al orden de las inclusiones. Por ejemplo, las inclusiones que pertenecen a mi proyecto se recomienda ponerlas en el primer bloque de inclusiones. Las que pertenezcan, en este caso, a una librería externa que nosotros estemos usando, creemos otro bloque que tenga esas inclusiones, las que representan a librerías externas, y a las que representan a librerías del estándar o del compilador, en este caso, las pongamos en un tercer bloque, todas separadas en este caso por espacios. Esa es la recomendación que se suele dar en el Core Guideline, y la verdad también la recomiendo bastante porque esto ayuda a tener un vistazo rápido de qué pertenece a nuestro proyecto, de qué pertenece en este caso la librería que estamos usando y qué es lo que pertenece al compilador, a las librerías del compilador que se instalan con el compilador. Entonces es una recomendación bastante práctica, la verdad la recomiendo mucho, con el tema en este caso de las inclusiones. Entonces, perfecto, con esto tenemos pues algo más organizado, tenemos un main CPP un poco más limpiecito, y lo siguiente va a ser ahora ya traspasar pues las clases que nosotros tenemos aquí, a las que representan en este caso nuestro componente. Con el tema de la clase base que nosotros tenemos momentáneamente aquí, lo que voy a hacer es también crearle un fichero de inclusión, en este caso un simple HPP, porque solamente es una declaración que me ayuda a, o que la estamos usando en este momento para saber si algo es un componente a partir de este concept que tenemos declarado aquí. Entonces, esta declaración de clase que ni siquiera tiene código, no tiene definición, y este concept vamos a llevárnoslos ambos a un fichero HPP. Entonces vamos haciendo lo mismo, add new item,
y esto lo vamos a llamar de momento component master.hpp. Perfecto. Aquí tenemos que hacer lo mismo del includeGar, porque si no vamos a tener definido más de una vez ese símbolo, que en este caso pues es la clase base. Entonces esto es component master hpp. Perfecto. Vamos a crear en este caso pues el define, que defina ese símbolo. Entonces aquí lo que nos vamos a llevar es esta declaración de aquí. Perfecto. Pegamos esto aquí y también nos vamos a llevar el concept que tenemos aquí. Lo cortamos y lo pegamos aquí. En este caso voy a necesitar type traits, en este caso porque esta es una función que pertenece a los type traits, por lo tanto include type traits. Perfecto. Entonces es un componente, algo que es base de esta clase que nosotros tenemos aquí. Y recordemos que en este caso pues el componente lo estamos, o sea, el tipo que estamos recibiendo aquí, esto lo puedo poner componente, acá lo puedo poner componente. Perfecto. Vamos copiando y pegando esto aquí. Perfecto. Recordemos que esto lo hacemos pasar por DKT porque cuando se está instanciando, en este caso, la entidad a partir de los componentes que nosotros le estamos pasando, dependiendo de si nosotros pasamos un LValue o un RValue, el tipo que se va a deducir puede contener una referencia LValue o una referencia RValue. Entonces el DKT lo que hace es que a ese tipo que yo estoy recibiendo por aquí, a partir de la plantilla, como argumento hacia la plantilla, le quite esa referencia LValue o esa referencia RValue para que sí sea un tipo componente que no está decorado con nada y lo pueda comparar, en este caso pues con la clase base que nosotros tenemos aquí. Entonces ahora aquí vamos a tener que hacer también esa inclusión. Yo normalmente Metaprogramming siempre lo incluyo al último de los ficheros que pertenecen a mi proyecto. Entonces component master hpp. Perfecto. Entonces hicimos un cambio importante, vamos compilando a ver si esto va. 1, 2, 3. Perfecto, esto va bastante bien. Y ya con eso hemos modularizado también esa parte de ahí. El fichero main.cpp sigue estando más limpio. Y ahora tenemos que hacer este mismo proceso. Déjame borrar espacios aquí. Para los diferentes componentes. Pero en este caso, como los componentes, algunos sí poseen código, en el caso de los que poseen update, en este caso vamos a tener que hacer una modularización todavía más, un poco más extensa. Todavía no va a ser una modularización demasiado excesiva. Y vamos a tener que separar en este caso declaración de definición. No sé si ustedes en algunos casos, dependiendo de los proyectos en los cuales hayan estado, hayan visto que las clases por lo general se separan en ficheros .hpp y ficheros .cpp. ¿A qué se debe esto? Esto es para separar y evitar también problemas en este caso de código adicional, y también para evitar tener que hacer varias inclusiones en los ficheros .h. Una de las recomendaciones que se da con respecto a los ficheros .h es que estos tengan la menor cantidad de inclusiones posibles. Si nosotros metemos código, por ejemplo, cout, en la declaración de esta clase en el .h o en el .hpp, dependiendo de la extensión que use, muchas veces nos vemos obligados a hacer estas inclusiones porque necesito acceder a funcionalidades que solamente existen en esos ficheros. Entonces eso provoca que los .h comiencen a tener mucho más código. Otra cosa adicional, como los .h normalmente se incluyen en los .cpp, y si nosotros no tenemos cuidado con respecto a los includeGar, podemos tener en este caso varias definiciones de un mismo símbolo. Entonces ese es un problema. Otro problema, como los .h, como digo, también se incluyen, por más includeGar que tengamos, esa declaración o la definición, por ejemplo, de la función update, o mejor dicho, de la función callUpdate, por ejemplo,
que lo podríamos meter dentro de un punto H. Esa misma declaración de call-out-day va a estar replicada en varias unidades de traducción. Como los puntos CPPs se compilan por separado, no hay problema al momento de la compilación, pero al momento del linkado sí va a haber un problema por el hecho de que el compilador, el linker va a detectar, bueno, yo necesito hacer un hook a esta función que tú me estás indicando, pero esta misma función yo la tengo tanto en el OBJ generado por main.cpp como en el OBJ generado en transformComponent.obj. Entonces el linker no va a saber con cuál enlazar, porque tienen el mismo nombre, tienen la misma firma, con cuál enlazo. Entonces el linker no va a saber eso. Pero eso es únicamente con las funciones libres que no son plantillas, ya que las funciones que son plantillas, en este caso, son inline por defecto. O sea, el compilador las trata como funciones inline cuando genera en este caso ya la especialización de la plantilla de función. Entonces, con la plantilla de función no tendríamos problema, pero sí con las funciones libres que no son plantillas. Entonces, eso muchas veces es problemático, es muy problemático y hay que tener bastante cuidado en este caso cuando trabajemos con funciones libres que están declaradas y definidas dentro del CPP, de un HPP, perdón. Es por ese motivo que se recomienda separar solamente las declaraciones en los .h o HPP o .hh y todo el código o las definiciones de esas funciones en los .cpps para no tener duplicado ese código en sí y evitar que el linker pues en este caso pues tenga confusiones. Ahora, eso se hacía antes de C++20. A partir de C++20 tenemos lo que son los módulos. Ya tenemos en C++ una modularización real de nuestro proyecto. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a trabajar con módulos aquí en Visual Studio? En primer lugar, necesitamos usar el estándar mínimo, el estándar 20. Nosotros sí estamos haciendo uso del estándar 20, por lo tanto podemos usar esa característica. Ahora, como digo, los módulos reemplazan allá las inclusiones de o sea, en este caso pues la modularización que teníamos previamente con .h y .cpps. Ya podemos tener todo ese mismo, tanto las declaraciones como las definiciones ya en un solo fichero, ya que los módulos funcionan de forma muy diferente a las inclusiones tradicionales que teníamos desde C. En pocas palabras, el código no se copia, el código se enlaza de alguna forma. Esto ya son detalles más técnicos de la modularización, pero la modularización hace un enlace de alguna forma. No sabría decir cómo crea ese enlace, diciendo, mira, ¿sabes qué? En este módulo tengo ya esa definición, pero este módulo también lo puedes usar para conocer su declaración, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, elimina muchos de los problemas que teníamos previamente y ya principalmente ya podemos tener todo en un solo fichero. ¿Cómo podemos crear módulos aquí en C++ y en este caso en Visual Studio? Si damos aquí en añadir, nosotros tenemos un apartado que dice módulos. Entonces nosotros ya podemos comenzar a añadir módulos aquí en un proyecto de C++. Problema con el tema de los módulos principalmente es la extensión. Por desgracia, los compiladores nunca se ponen de acuerdo con el tema de las extensiones y comienzan cada uno a manejar la extensión que más les parezca. Este tema de la extensión de los módulos no sé si ya se vaya a estandarizar ahora en C++26, hasta donde sé. No existe una extensión estándar, cada compilador usa la extensión que le da la gana. En el caso de Visual Studio, él utiliza los .ixx o utiliza también los .cppm. Se pueden usar esas dos extensiones en Visual Studio. En el caso de de GCC, en este caso, él creo que utilizaba cppm. Y en el caso de CLAN utilizaba tanto IXX como CPPM y utilizaba otro más adicional. Entonces, el tema de las extensiones en los módulos es un relajo total. No sé cuándo el estándar vaya a decir, bueno, sabes que para los módulos este es la extensión que se tiene que usar. No sé para cuándo el estándar vaya a hacer eso, no lo sé. Esperemos que lo haga pronto porque en verdad esto es molestoso porque con un IXX yo no puedo ir a GCC a compilar, por desgracia. Ahora, en CMake no sé cómo habrá hecho, pero hace de que el tema de la modularización ahora se pueda manejar en extensiones .cpp, en este caso utilizando CMake. Eso es bastante práctico cuando queremos en este caso pues compilar en diferentes sistemas operativos. Entonces si utilizamos CMake podemos usar tranquilamente la extensión .cpp. Pero en el caso de Visual Studio creo que sí podemos usar, en el caso de Visual Studio creo que también sí podemos usar los .cpp. Eso es algo que tengo que poder revisar, no lo he revisado para ser honesto.
ya que módulos en verdad lo he usado bastante poco. Por desgracia, el tema de la modularización en C++ no va a ser 100% funcional, quién sabe hasta cuándo, porque muchas librerías probablemente no van a migrar a modularización, la gran mayoría no creo que lo haga. Las nuevas que se creen pues probablemente sí lo van a hacer, pero las librerías más antiguas no. Entonces va a tocar esperar mucho tiempo hasta que este tema de la modularización se comience a estandarizar más, se comience a usar más, comiencen a encontrarse trucos o comiencen a encontrarse en este caso pues también problemas que tenga la modularización. Entonces es algo que todavía va a tomar tiempo poder usarlo. Entonces lo más probable es que en la mayoría de proyectos, incluso hoy en día, se siga usando la modularización tradicional a partir de los .h y los .cpp. Pero bien, ya tenemos módulos. En este caso voy a usar Visual Studio, entonces voy a usar la extensión IXX. Y en este caso, este módulo lo voy a llamar para representar en este caso nuestro componente de transform. Entonces lo voy a llamar transform component.ixx. Perfecto, vamos a añadir. Perfecto. Y aquí ya el compilador pues me creó el componente, el módulo llamado transform component.ixx. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a trabajar con módulos? Nosotros, para exportar o tener un módulo que pueda usarse en todo nuestro programa, nosotros tenemos que poder exportarlo. Y esto lo hacemos a través de export module y el nombre que nosotros queramos darle a ese módulo. En teoría, aquí yo en realidad puedo usar el nombre que yo quiera, que yo puedo usar Pepe si me da la gana. Pero lo aconsejable es usar el nombre del módulo tenga que ser el mismo al fichero que en este caso pues a la unidad de traducción de módulo que nosotros estamos creando. Esto se conoce como unidad de módulo o unidad de traducción de módulo también se le suele decir. Entonces el módulo que yo quiero exportar se aconseja que tenga el mismo nombre al fichero de donde éste reside. Perfecto, nosotros con esto ya estamos exportando un módulo y ahora todo lo que exista aquí dentro de un módulo solamente va a ser visible, como quien dice, en las otras unidades de traducción de módulo o en las otras unidades de traducción sencillas como los EPPs, todo aquel que esté marcado con export. Lo que no está marcado con export no va a ser visible entre muchas comillas en las otras unidades de traducción. Sí lo podemos ver de alguna forma utilizando ciertos truquitos, lo podemos ver, pero no vamos a poder acceder, por ejemplo, si es una clase, a poder acceder a los miembros de esa clase. Entonces, todo lo que nosotros queramos que sea visible y usable en otras unidades de traducción o en otros módulos, estos tienen que contener la palabra export y el nombre en este caso de la función o de la clase o de lo que vayamos a necesitar. En el caso de nosotros lo que queremos exportar es este struct que tenemos aquí. Entonces copiamos todo esto, pegamos aquí y si yo quiero que esta componente transform sea visible y usable en las otras unidades de traducción o unidades de módulo, esto tengo que prefijarlo con export struct transform y aquí ya lo que nosotros queramos hacer, la función update y todo eso de ahí. Ahora yo necesito poder acceder ahora al component master.hpp porque aquí es donde está pues la clase de la cual yo tengo que derivar. En el caso de los módulos, nosotros todavía podemos seguir usando las inclusiones. Podemos usar las inclusiones tradicionales o comenzar a importar otros módulos. En este caso, como esto es una inclusión tradicional, es un .h tradicional, pues voy a tener que seguir usando o podemos seguir usando, en este caso, los includes en sí. Pero para poder hacer esto, nosotros lo tenemos que hacer en una sección especial del módulo, que es la sección global del módulo. Esto nosotros lo hacemos poniendo la palabra reservada module, por ejemplo, y aquí en este espacio entre módulo y export module nosotros podemos hacer todas las inclusiones que nosotros queramos. Include, y en este caso pues component master.hpp. Y perfecto, esta es la sección global del módulo y en esta sección global del módulo es donde nosotros vamos a meter todas las inclusiones. De hecho, si nosotros metemos inclusiones por fuera de esta sección global, esto nos va a generar un error y nos va a decir que esto no puede estar fuera de la sección global del módulo. Eso es importante. Entonces ahora necesito el con cout. Aquí podemos hacer tranquilamente una inclusión o podemos incluir el cout estándar, que de hecho hasta donde me acuerdo el cout, o sea el IOString ya pertenece en este caso o ya tiene su versión de módulo, en este caso el IOString. Eso lo podemos hacer a partir de import
en este caso, entre paréntesis angulares el nombre del fichero estándar en este caso, cerramos y punto y coma al final. Esto lo tenemos que hacer de esta forma porque muchos ficheros del estándar en esta versión por lo menos todavía no están modularizados. Algunos sí lo están, otros no lo están. La recomendación, por lo menos en C++20, es hacerlo de esta forma hasta que ya estén modularizados completamente toda la librería estándar, que es un proceso largo que les va a tomar mucho tiempo a los compiladores poder hacer eso de ahí. Pero si nosotros, bueno, necesitamos trabajar, podemos hacerlo de esta forma o podemos hacer la inclusión normal aquí adentro. Ahora, cuando este módulo se use, por ejemplo, aquí en el main CPP, que ya lo podríamos usar tranquilamente, nosotros podríamos hacer en este caso pues la inclusión de dicho módulo, import, y el módulo que se llama pues transform component. Perfecto, con esto el compilador aquí en el main CPP ya está importando este módulo. Ahora, este import no va a ser lo mismo que la inclusión. Aquí, como dije hace un momento, los está linkando de alguna forma. El CPP que tiene aquí sabe que tiene que trabajar con ese módulo que pertenece al proyecto. Por lo tanto, él ya va a linkar de alguna forma, como digo, esa parte de ahí lo desconozco, que existe un transform component y que él lo puede usar ya aquí. Esto no se va a copiar y, como digo, esto elimina todos los problemas que teníamos anteriormente con el sistema de includes. Y es por ese motivo que los módulos son muy prácticos. Es una de las características más potentes que fueron añadidas en C++ desde C++20 y es una característica que se le agradece un montón porque, como digo, eliminamos todos estos problemas que tenemos con los .h y los .cpp que teníamos previamente. Ahora, aquí en el caso del módulo, esto como es una macro de preprocesador, aquí sí se tiene que copiar ese contenido, pero no vamos a tener problemas de que si existe una definición, o sea, si está definido de alguna forma dos veces una misma función, en teoría aquí no vamos a tener ese inconveniente. Perfecto, entonces con esto ya modularizamos transform component y vamos a hacer este mismo proceso ahora con render component. Entonces, vamos a hacer los mismos pasos. Vamos a añadir una unidad de módulo, una unidad de traducción de módulo. Este lo vamos a llamar render component. Render component.ixx, en este caso, perfecto. Podemos añadir, perfecto. El módulo se va a llamar, en este caso, render component, perfecto. Vamos a añadir la unidad de módulo global. En este caso, recordemos que eso está dentro entre el módulo aquí solito y entre el export module. Entonces aquí vamos a hacer la inclusión de component master. Include component master HPP. Perfecto. Vamos cortando nuestro componente. Vamos pegándolo aquí. Y aquí tenemos que exportarlo en este caso. Ahora, aquí también necesito cout. Por lo tanto, pues vamos a decirle que necesito el módulo de IOString. Perfecto. Entonces, ya tengo el módulo de IOString. Con esto ya tenemos creado nuestro render component. Y si regresamos acá, pues vamos a tener que hacer dicha importación de ese módulo. Por lo tanto, ya tenemos tanto transform component y render component, cada uno en su respectiva unidad de módulo. Perfecto. Ahora, no hemos comprobado si esto compila. Vamos haciendo eso de una vez. Entonces, la primera vez que se compile va a demorar un poco más. Eso es muy normal cuando trabajamos con módulos. Pero a partir de la segunda compilación en adelante, las compilaciones van a ser mucho más rápidas, ya que en la primera compilación el compilador tiene que generar el módulo del proyecto y después ya hacer ese enlace con las diferentes unidades de traducción que importen ese módulo en sí. Perfecto. Como vimos, compiló bastante bien. Como digo, la primera compilación va a ser más lenta y a partir de la segunda en adelante las compilaciones ya van a ser más rápidas. Esa es una de las garantías que nos da el trabajar con módulos aquí a partir de C++20. Ahora vamos haciendo lo mismo con help. Si bien es cierto, help no tiene muchas cosas en sí, pero este componente pues es bastante probable que con el pasar del desarrollo de nuestro motor vaya ganando pues algo más de relevancia y vaya teniendo más funcionalidades. Por lo tanto, también vamos a darle un módulo en sí. Module, esto nos sirve bastante para practicar y esto va a ser pues el help component .ixx. Perfecto, export. En este caso yo no necesito hacer la inclusión de nada. Estamos acá.
ya que de momento pues este no posee código, no posee gran cosa, entonces simplemente pues nos basta con esta export. Bueno, sí tenemos que hacer la inclusión del component master. Entonces vamos creando el módulo global, el espacio del módulo global, para hacer la inclusión correspondiente, que es componentmaster.hpp. Perfecto, ya tenemos modularizados nuestros 3 componentes, por lo tanto vamos a incluirlo o importarlo dentro de nuestra unidad de traducción principal, el main.cpp. Perfecto, con esto ya tenemos un punto cpp, perdón, una función main, una función principal, pues algo más limpiecita. Vamos compilando para ver si no hemos metido la pata. Perfecto, con respecto a metaprogramming, nosotros estamos haciendo uso de metaprogramming aquí de forma directa. Tupla, typelist, bueno, sí, estamos haciendo uso de typelist, pero esta función callOfDay, esta función podríamos llevárnosla, a pesar de que pertenece o entity lo usa de forma directa, probablemente esta función callOfDay podríamos volverla una función miembro de esta clase, ya que como que no tiene demasiado sentido que esté por fuera en este caso. Entonces sí, yo creo que esto deberíamos incluirlo aquí dentro de entity, de la nueva plantilla entity. Y isComponent, ese es un concept que está declarado dentro de metaprogramming, ¿verdad? Lo teníamos declarado aquí. No lo tenemos declarado aquí adentro, ¿verdad? No lo tenemos declarado. Eso lo deberíamos tener el isComponent. ¿Dónde lo tenemos? En Component Master, creo. Sí, en Component Master es que lo tenemos. Perfecto. Entonces, vamos llevando, ¿no?, ahora esta entidad a su propia unidad de traducción, en este caso, bueno, o a su unidad de módulo, en este caso. Entonces, add module, en este caso, y este va a ser el módulo llamado entity, entity.ixx. Perfecto. Entonces vamos poniéndolo más acasito. Export module entity, vamos borrando esto de aquí. ¿Y qué necesitamos en este caso para entity? Necesitamos el component master HPP y vamos a necesitar en este caso metaprogramming.hpp. Por lo tanto, vamos copiándonos esto de aquí, vamos a meterlos dentro del espacio global de módulo, module, y copiamos esto aquí. Ahora, vamos a exportar nuestra entidad, que en realidad es todo esto que tenemos aquí. Perfecto. Vamos acá. Pegamos. Perfecto. Esto va bien de momento. Vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar tupla, en este caso. Por lo tanto, también vamos a... ¿dónde está el módulo? Creo que lo borré. Sí, borré el módulo. Export module entity. Perfecto, ahí estamos. Entonces vamos haciendo la inclusión de tupla. Tupla creo que sí es una clase que ya está completamente modularizada, me parece. No, en base a lo que me está diciendo Copilot, no, pero tupla, creo que sí. Tupla ya estaba completamente modularizada. O creo que era en C++23 que ya estaba completamente modularizada. La verdad es que eso sí no me recuerdo, para ser honesto. Vamos a importarlo nomás de esta forma. Entonces, export modules es entity. Yo necesito tupla, por lo tanto necesito incluir o importar el código de tupla para poder usarlo aquí adentro. Component master para poder acceder al isComponent, en este caso. Aquí en lugar de ts voy a cambiar este ts por component. Components T, o sea, los tipos de componentes. Donde iba ts, que iba aquí, iba acá. Creo que no iba en ninguna parte más. Perfecto, aquí tengo US para el tema del constructor. En este caso, esto sí lo puedo dejar porque si le pongo también components T, el que yo pongo aquí puede ensombrecer a en este caso el parameter pack de la plantilla general, en este caso. Y como dije, esta función callOfDay podríamos meterla aquí adentro, a pesar de que ahorita ya no sería necesario. ¿Por qué?
Porque lo único que yo quiero exportar de este módulo es esta plantilla de clase que tengo aquí. Yo no tengo necesidad ya de exportar esto de aquí, porque esto puede pertenecer ya al módulo y se usa internamente dentro del módulo y no se va a usar en otros módulos que pertenezcan al proyecto. Por lo tanto, aquí me basta simplemente con marcar export toda esta plantilla que yo tengo aquí. Ahora, este es el Explicit Deduction Guide. En el caso de este de aquí también tendría que exportarlo, en este caso, para que el compilador pueda usarlo. Perfecto, entonces creo que sería todo por el módulo de Entity. Si regresamos acá, pues voy a necesitar pues ahora hacer el import de Entity en sí. Entonces, import Entity. Esperemos, perfecto, ahí me lo reconoce. Ya estas inclusiones aquí ya no son necesarias, ya no las estoy usando, creo. No, ya no las estoy usando. Tupla tampoco ya no lo estoy usando. TypeTraits tampoco lo estoy usando. Así que en teoría puedo quitarme todo esto que tengo aquí. Y tengo un fichero main.cpp todavía mucho más limpio. Perfecto. Este component master ya lo puedo cerrar. Este de metaprogramming también lo puedo cerrar para quedarnos solamente viendo esto de aquí. Entonces, con esto estamos en teoría, así que vamos a la prueba de fuego, vamos a ver si esto compila. Cualquier error, pues lo vamos corrigiendo inmediatamente. Aunque me da la impresión que Entity ya fue compilado. Efectivamente, todo fue compilado. Tuple Entity XX, main CPP, y aquí el warning que me está dando el linker. Y todo está funcionando. Vamos dándole local, Windows Debugger. Y perfecto, tenemos el mismo resultado. Tenemos un fichero main CPP mucho más limpio. Estamos viendo lo práctico y útil que son los módulos. Por ejemplo, si yo quisiera acceder de alguna forma a esta función callOfDay, en teoría yo no lo podría hacer acá. callOfDay, el compilador sí me lo ve. En teoría, estoy pasando players.component y le estoy pasando este type-list. Vamos a ver cuál es el resultado del compilador. A ver si esto compila. Perfecto, me dice que el identificador no lo encuentra porque es un identificador que existe dentro de este módulo. El compilador lo puede ver, o sea, el detector de sintaxis lo puede ver, pero no lo puede usar en este caso porque esta función, esta plantilla de función, no ha sido exportada. Si yo la exporto, el compilador ya lo va a poder usar. Lo puede ver y lo puede usar. Pero probablemente esto me dé error de compilación, aunque no pareciera. Ogday dice que no es un miembro de help en este caso. Bueno, es que le estoy pasando directamente help. Como podemos ver, el compilador lo puede ya usar. O sea, aparte de poder verlo, ya lo puede usar por lo que está exportado. Pero esta plantilla de función no tiene sentido usarla. Pertenece específicamente a este módulo, ya que está pensada para usarse directamente dentro de la plantilla de clase Entity. No tiene sentido usarlo por fuera de Entity. Y bien, vamos compilando nuevamente. Perfecto. Y esto ejecuta. Y bien, este es el trabajo de módulos en C++. Iremos viendo más cositas de módulos conforme vayamos avanzando, pero con esta introducción es más que suficiente por ahora.